hablar de 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de independizarme. Número 1. Uno crece en función al ecosistema donde está. A mí me sorprende que cada vez como que uno descubra que hay leyes universales que aplican en los mercados, que aplican en uno, que aplican en casi todo. Como que en la medida en la que uno pueda entender esas leyes universales, uno puede jugar el tablero de juego de la vida. Y una de las cosas que empecé a aprender por mi interés de generar empresa era sobre los ecosistemas de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Si tu interés es crecer más como persona o exponerte a ambientes donde seas más responsable, independizarse es un gran paso para crecer. Me explico. Por ejemplo, si ustedes ven el caso de Rappi aquí en Latinoamérica, pues primero fue uno de los primeros unicornios, pero entre otras cosas lo que hizo Rappi es que tras todo el proceso y los años de existencia que tiene Rappi, de ahí salieron muchísimos co-founders de otras startups que pudieron levantar inversión extranjera a Latinoamérica. Es totalmente cierto que no solamente la gente donde uno esté, con la que uno esté rodeado, sino también el ambiente influye mucho en las conversaciones que uno tiene y cuáles son las fuentes con las que uno se nutre. Yo me acuerdo cuando yo me fui con 2 roomies, de hecho estaba ganando como 1.700.000 para el 2019. O sea, si yo hubiera sabido lo que es costearse una vida por aparte, yo no me hubiera ido con esa plata. O sea, al día de hoy, y yo creo que eso pasa mucho en la vida, porque, spoiler, yo no hice lo que muchos youtubers, si ustedes buscan o llegaron acá, seguramente les dirán como hagan el presupuesto de 2 meses, tengan un colchón, lo cual yo creo que es por la salud y la tranquilidad de uno sería lo mejor, pero no sé, yo no lo hice, y salí así como con fe, con mucha fe. La fe creo que es algo como que ha sido importante en mi vida. Es como el dicho que dice que el cucarrón vuela porque no sabe que no puede volar. Yo me mudé con 2 roomies. Mis roomies trabajaban en temas de cultura y prensa y demás, y eso hizo que fuera un espacio muy chimbo para crecer porque entre todos nos nutrimos los contactos. Iban amigos nuestros, yo ya ahí salí muy bien contactado. También tener mi propio espacio en un sector que era por el que yo me movía, mis jefes se movían, lo que yo aspiraba a hacer se movía, me ayudó mucho a tener esa cercanía y también esa capacidad de acción, porque de pronto era como: Julián, ¿te puedes reunir aquí en la esquina, en este restaurante tal? ¿Ya? Sí puedo, estoy acá en el sector. Eso, sin lugar a dudas, me ayudó mucho y crecer como en ese ambiente donde todo el mundo estaba. Pues era la primera vez que todos nos íbamos de nuestra casa, queríamos vivir de nuestro sueño, éramos jóvenes y pues como esa hambre hizo que se convirtiera en una casa muy activa. Yo me acuerdo que se hicieron sesiones de fotos, terapia de psicología, fiestas. De hecho, hay un videoclip que está grabado en mi casa. Hay un puto videoclip que está grabado en mi casa. Fue increíble. Bueno, primer punto es, si uno quiere verse expuesto a más responsabilidades o quiere hacer de ese nuevo lugar un hogar para crecer, para expandirse, lo piensa más y toma la decisión. A mí me pasó que la primera vez que yo me fui, digan ustedes, yo ganaba X y al año terminé ganando 3X. ¿Saben? Porque estaba como mentalizado en crecer, en expandirme en diferentes áreas de mí, de ver esto como que me estaba enseñando. Creo que con esa brújula uno la logra. Y construirse un hogar es algo muy chido porque es poder tener una proyección sobre lo que es uno y a lo que uno le da importancia. El hogar es muy importante, incluso la limpieza y demás. Como número 2, sí o sí hay que ser muchísimo más organizado con la plata. En algún momento yo supe de un roomie que no estaba haciendo juicio con la plata y a pesar de que él ganaba más que todos, siempre tenía que pedir prestado a final del mes para poder pagar las deudas que tenía por el estilo de vida que se estaba dando. De aquí yo aprendí algo. Yo, de hecho, la época donde yo he sido más riguroso con mis finanzas personales, de hecho fue ni siquiera ahorita, o sea, fue esa donde yo estaba empezando como a construirme un nombre en la industria y estaba empezando a construirme como pues sí, como mi trabajo, porque eso a ustedes les va a poder permitir vivir experiencias a pesar de que están independientes. Yo creo que eso, poder tener mi Excel organizado y demás, a pesar de que yo no me fui con el colchón, sí me ayudó a tener una vida más tranquila y saber cuáles eran los límites que en ese momento me podía dar y que a la final yo estaba trabajando para que sus límites se expandieran. Entonces también era un tema de me voy a abrochar el cinturón, pero no por resignación, sino por proyección, por conciencia de dónde llegar. Porque yo no soy muy fan de la tacañez, huevón, me la pela. No sé, como de no, es que no me puedo dar este estilo de vida, es como que ¿qué tengo que hacer para llegar
allá y entender que es como en este momento no puedo dármelo, pero mañana sí. El tercer punto es que si uno quiere en verdad ahorrar, gran parte del secreto del ahorro cuando uno vive solo está en la cocina. Seguro, no sé si hay una estadística, pero al menos yo lo comprobé echando Excel el año pasado sobre mis gastos, y una de las principales fuentes de egresos que yo tuve o de pasivos que yo tuve el año pasado fueron los restaurantes. Este año, por comprobarlo, quise basar casi toda mi comida dentro de la casa, pues obviamente de vez en cuando salía a comerse algo, que disfrutar el dinero, pero con ver qué objetivo e impacto tenía, no hay forma más efectiva de ahorrar que cocinarse en la casa. Una que yo hacía mucho era los domingos me sentaba a cocinar y me preparaba el almuerzo de la semana. El almuerzo de la semana, ¿en qué consistía? Era básicamente saltear vegetales, luego hacer arroz, una ollada de arroz, tener lentejas, precocinar pasta y filetear las pechugas o las carnes para tenerlas en el congelador y estar todo listo para cuando tuviera que de pronto me diera hambre, que no fuera como un gran proceso de cocinar, porque entre otras cosas lo que uno aprende a hacer cuando se vive solo es organizar el tiempo de uno. Si en este momento necesitan ahorrar porque quieren invertir en algo que les genere más dinero o porque necesitan tener mayor liquidez, weón, en la nevera está la solución. Al menos para la gente que sí le gusta cocinar. Para la gente a la que no le gusta cocinar, no sabría qué decirles, para antes de descartar el consejo. Número 3, que me hubiera gustado saber antes de independizarme, es que va a sonar, pero todo cuesta y las cosas no se pueden dar por hechas. No sé por qué creíamos que la casa venía con cubiertos, venía con salero, venía con ganchos, y las cosas como más insignificantes uno no las contempla porque, bueno, en la mayoría de los casos los papás le dan esas cosas a uno. Que me hice una pasta, solo tengo cucharas y palitos chinos que vienen con el domicilio del sushi. Que necesito picar carne, huevo, no tenemos tabla. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber es que el aseo de mi casa es un reflejo de mí. Yo era súper desorganizado y a mí me pasa, de pronto todavía lo soy, pero a mí me pasa algo, y es que yo para trabajar necesito sentirme productivo. Y desbloqueé como ese conocimiento de que para sentirme productivo tenía que limpiar mi espacio. Y en la medida en la que tuviera más limpio mi espacio, más cómodo me sentía. Sé que son estupideces, puede que sí lo sean, no estoy seguro, o que sean novedades, pero definitivamente eso para mí fue súper clave. Tener mi espacio limpio, darle tiempo en la mañana para barrer, para pasarle una escobita tal, es súper útil. Y uno no sabe hacer aseo. Como conviviendo con más personas me di cuenta que uno a veces a uno no le enseñan a hacer aseo. En mi caso tuve unas tías y una mamá que me enseñaron a hacer aseo y organizar los ganchos en función del color y el uso de la ropa. Que yo no lo haga diferente, pero me enseñaron. Y una chimba es como este mindset de tengo que limpiar mi casa, porque es que eso da flojera, o sea, eso da pereza, huevón. O sea, yo lo sé, eso da física y pura pereza. Pero no es como no debo limpiar mi casa, sino yo merezco un espacio limpio. Yo merezco vivir oliendo limpieza. Pensar así me cambió por completo como la visión que yo tenía de hacer aseo, y lo empecé a ver como un acto de amor. Y la quinta es que yo puedo. Hoy en día yo dirijo equipos de trabajo y agradezco a la vida y a Dios que me permita poder hacer eso, porque fue algo que yo siempre soñé. Y liderar los equipos de trabajo a mí me enseñó algo muy puntual, muy crucial, que lo vi también en libros, que lo vi en podcasts, que lo vi en las mentorías que gente de forma muy generosa me brindó. Y es que tú quieres hacer crecer a tu equipo, tienes que exponerlos a retos que ellos mismos crean que no pueden cumplir, porque en la exposición de esos retos está el crecimiento. Panita, séame sincero, ustedes, no sé, que hayan pasado por situaciones económicas difíciles o que hayan tenido que atravesar algún accidente, que hayan tenido que atravesar alguna calamidad familiar, ¿la vida acaso es que les mando un puto Google Calendar para decirles, hey papi, prepárate porque en un mes vas a pasarla de la verga? No, y seguramente va a sonar muy cool, y hoy en día lo entiendo y agradezco mi camino por eso. Esas cosas a uno lo forjan bastante. Y si ustedes se dan cuenta, el común denominador de crecimiento está dado en situaciones difíciles o contrarias. Los mayores avances tecnológicos de la humanidad se dieron en medio de la guerra. La mayoría de personas que han sido exitosas en la vida han tenido que atravesar por algún proceso muy difícil personal, sistemático, familiar, gran, etcétera. Y eso a mí a mí el tema de vivir solo es que yo pensé que tenía algo que me superaba a mí, y el momento de hacerlo agarré una confianza increíble en la vida. Si ustedes se pillan por ejemplo los libros de ventas y todas estas cosas, o los libros de manifestación, hay un común denominador en eso, y está en qué tanto te crees tú ese cuento. Y sin lugar a dudas, estar expuesto a situaciones que creen que te superan y que luego tú las
las chuleas, les haces el check, te hace sentirte más preparado, más poderoso, más creador ante la vida. Y eso a mí fue una enseñanza que la conservo al día de hoy. Hace poco fui al Amazonas y en el Amazonas casi todo lo que había que hacer me daba miedo. Escalar 39 metros en un árbol me daba miedo. Meterme en la lancha con esta cámara a tomar fotos me daba miedo. Me daba miedo ir a donde están los animales salvajes. Me daba miedo caminar las calles de Leticia. Y todo fue como con este mindset que lo aprendí de esta experiencia que les estoy compartiendo de vivir solo. Es que cuando uno ve a la gente valiente, uno cree que esa gente actúa lo que uno considera valentía, que esa gente actúa sin miedo. Pero lo que diferencia a esas personas de uno en realidad es que ni siquiera lo diferencia porque uno es valiente en diferentes dimensiones. Pero bueno, lo que uno lo diferencia es que la gente valiente hace las cosas a pesar del miedo, no porque tenga miedo, a pesar del miedo. Hice toda la puta travesía del Amazonas a pesar del miedo. Me fui a vivir solo a pesar del miedo. Y monté una empresa a pesar del miedo. Y todo genera miedo, huevón. El punto es que eso es una vaina muy mental. Y por eso, si uno, como sexto punto, lo que a mí me enseñó a irme a vivir solo es que el principal activo que yo tengo en mi vida es la forma en la que yo miro el mundo. Y por eso debo cultivar mis mindsets y debo cultivar mi mente. Así que, si no es más, por favor me dejan sus comentarios qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Pueden encontrar en redes como @julian.vacía y a la agencia como @casa.manglar. Qué chimba, déjenme temas, comentarios acá que quisieran saber y nos vemos en otro video.